Cuando David decidió pelear contra sus propios hermanos, fue la oportunidad que tomó el enemigo para destruir su familia, para atacar su familia. ¿Qué tal, mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor y lo vamos a hacer nuevamente en la historia del rey David, en aquella historia cuando David junto a los filisteos se estaba preparando para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. Esta es una de esas historias que nos deja mucha bendición, muchas lecciones para nosotros aprender. Y mira que aquí la Biblia nos muestra que David, que estaba viviendo en el territorio de los filisteos, se había alistado para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. David, que muchas veces había sido perseguido por Saúl. David, que había huido hasta el territorio de los filisteos a causa de Saúl. Ahora se estaba preparando para luchar contra este hombre y contra el ejército de Israel. Lo que él había evitado muchas veces, ahora David ya lo estaba haciendo, estaba dispuesto a pelear contra Saúl y contra su ejército. Pero de repente los príncipes de los filisteos desconfían de David y le dicen al rey: regrésalo a David porque él en batalla nos va a traicionar. Y el rey lo regresa: anda, vuélvete a tu ciudad porque los príncipes desconfían de ti. Y cuando David llega a su ciudad, David se da con la sorpresa de que los amalecitas habían entrado a la ciudad y habían tomado cautivos a sus familias, a su esposa, a sus hijos, de él y de todos los que estaban con David. Mi hermano, y aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Mira lo que sucedió cuando David estaba dispuesto a pelear contra Saúl, contra el ejército de Dios. Cuando David decidió pelear contra sus hermanos, cuando David dijo: ahora sí yo voy a pelear, ahora sí yo voy a ir a luchar contra Saúl y contra el ejército de Israel. El enemigo, los amalecitas, entraron y tomaron posesión de su ciudad y llevaron cautivos a su familia. Cuando David decidió pelear contra sus propios hermanos, fue la oportunidad que tomó el enemigo para destruir su familia, para atacar su familia. Y esto es lo que ahora nosotros tenemos que entender, que muchas veces cuando los hermanos, el creyente, la iglesia del Señor, decide pelear el uno con el otro, le abre una brecha al enemigo para que destruya su hogar, para que destruya su familia. Mi hermano, cuando el pueblo de Dios decide pelear entre ellos, le está dando una oportunidad al diablo para que destruya a sus hijos, para que destruya su matrimonio, para que destruya la salud dentro del hogar, la economía dentro del hogar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dios no nos llamó para pelear el uno con el otro. Mira que David había resistido muchas veces a las cosas que Saúl le había hecho. David había huido, a pesar de que David había tenido ya la oportunidad para matar a Saúl. Él no lo había hecho, pero ahora cuando estaba con los filisteos, él ya había decidido atacar a Saúl, pelear contra Saúl. Cuando él se unió a los filisteos, ahora David ya estaba dispuesto a pelear contra el pueblo de Israel. Y ¿sabes qué? Muchas veces las juntas de nosotros, muchas veces las conversaciones que nosotros tenemos con personas que no son las correctas, nos llevan a tener ese corazón ahora contaminado y ese deseo de pelear contra nuestros propios hermanos. Muchas veces el creyente, cuando pasa una situación con un hermano en la congregación, va y le pide un consejo a una persona que no congrega, o a una persona que está en la iglesia, pero ni siquiera uno le puede notar que esta persona tiene amor de Dios.
y va y le pide un consejo a una persona incorrecta y esta persona le contamina el corazón para pelear contra sus propios hermanos. Mira que David había resistido mucho la persecución de Saúl y fue hasta el momento que él estaba junto con los filisteos que él decidió pelear contra el ejército de Israel, pero Dios no lo permitió y las consecuencias David lo pudo ver dentro de su hogar, dentro de su familia, porque su familia estaba siendo llevada como cautivos. Ten cuidado, mi hermano, cuando tú te veas envuelto en una situación así, ten cuidado, cuídate, cuida tu corazón, cuida con quién hablas, las cosas que suceden dentro de la congregación. Yo he podido escuchar que muchas veces cuando sucede algo en la iglesia, la persona que congrega allí va y conversa las cosas con personas incrédulas, con personas que son impías, y allí comienza a contar las cosas que suceden dentro de la congregación, como si esta persona le fuera a dar un consejo basado en la Biblia. Mi hermano, ten cuidado a quién cuenta las cosas que suceden. Ten cuidado a quién tú le hablas las cosas que tú estás pasando. Y recuerda algo, quien va a salir perjudicado por nuestras acciones, no solamente seremos nosotros, sino también nuestra familia. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu esposa, a tu esposo, si tú amas tu hogar, cuídate de estar peleando con los demás. No permitas que tu corazón se contamine, porque Dios nos llamó para estar en unidad, mi hermano. Que Dios bendiga tu vida y guarda esta palabra. Esta historia de aquí, del rey David, aquí con los filisteos, nos da muchas lecciones hermosas. Y si usted quiere escuchar más de esta palabra, yo te invito para que sigas acompañando este tipo de reflexiones, porque por la gracia de Dios seguiremos subiendo más y más videos como este. Que Dios te bendiga, mi hermano, y recuerda siempre a cuidar nuestro corazón. Que Dios te bendiga.